Señoras y señores, muy buenos días. Quiero presentar en nombre del gremio hospitalario colombiano un respetuoso saludo a los honorables parlamentarios, a la doctora Ángela, a la doctora Aguilar, muy especialmente al doctor Fabián Castillo. Queremos agradecerle por esta oportunidad que nos da para compartir con ustedes nuestra visión sobre el sistema de salud y específicamente sobre el proyecto de ley 215. Lo primero que tengo 6 grupos de ideas que quiero compartir con ustedes. También le presento respetuosos a toda la Contraloría, al Ministerio, a todos los funcionarios que se encuentran acá. Tengo 6 grupos de reflexión que quiero presentar el día de hoy. Y el primero, después de tantos años de estar luchando, promoviendo, presentando, hablando en todos estos espacios a favor de un mejor sistema de salud, el aprendizaje que tenemos nosotros es que debemos arrancar con un diagnóstico, pero el diagnóstico será bien recibido por todas las partes y disminuirá la pugnacidad si nosotros somos capaces de hacer lo que hemos llamado una doble aceptación. Aceptemos que tenemos grandes avances, pero también aceptemos que tenemos grandes dificultades y grandes retos en la operación. Y son muchos los aspectos en los cuales uno puede, y con los cuales uno puede ilustrar este asunto. Le voy a mencionar unos pocos. Lo primero, la cobertura. ¿Quién va a negar que pasar de un 24% en la década de los 90 al 100% que tenemos hoy, casi el 104% si tomamos los datos exactos del último censo? ¿Quién va a decir que eso no es un gran avance en 25, 26 años, ese crecimiento de la cobertura? Pero, ¿quién va a negar que conociendo que la cobertura real se da con acceso, continuidad y coordinación en la prestación de los servicios, muchas de esas coberturas no son reales? Es lo que nosotros denominamos una cobertura pixelada. Casi que cada ciudadano, de acuerdo a su EPS, a su ubicación geográfica, a la completitud de la red que le ofrece esa EPS, tiene una cobertura diferente a la del otro ciudadano. Es lo que denominamos una cobertura pixelada. Y eso es desigualdad. Segundo punto, en la financiación. ¿Quién va a despreciar que aquí estamos llegando casi a un 7% como porcentaje del Producto Interno Bruto de gasto en salud? ¿Y quién va a negar que eso es un gran avance social? ¿Quién va a despreciar los casi 50 billones de pesos que circulan en el sistema de salud y que financian todo el funcionamiento del sistema? ¿Quién va a negar o quién va a despreciar que el gasto de bolsillo en Colombia está alrededor del 17%, y que es una cifra muy baja, tal vez la más baja en la región después de Uruguay? Eso es algo valiosísimo. Pero también, si vamos a hablar de financiación, ¿quién va a negar las enormes carteras hospitalarias? Acabamos de presentar una cifra de 10 billones solo en un grupo de 207 hospitales. Y también sabemos que las cuentas por cobrar están por encima de los 20 billones, según datos de la Superintendencia de Salud. Y también sabemos que hay un defecto patrimonial en el sector de los aseguradores de 7.3 billones. Entonces, tenemos grandes avances, pero hay un problema enorme en el asunto del funcionamiento interno del flujo de los recursos. Lo mismo podemos decir con los resultados sanitarios. Nosotros debemos estar muy satisfechos con la mejoría, el mejoramiento de muchos de los agregados nacionales en tasas de mortalidad materna, tasas de mortalidad infantil, en carga de enfermedad. Pero ¿quién va a negar que detrás de esos promedios nacionales encontramos tremendas desigualdades regionales y las cifras de muertes evitables siguen siendo altas, y las cifras de tasas de mortalidad infantil, nosotros tenemos promedios nacionales alrededor de 16 y tenemos regiones del país donde estamos en 48? Eso no lo podemos negar, y eso también es desigualdad. Lo mismo tenemos que decirlo, y como un acto de contrición desde el sector hospitalario. Nosotros hacemos gran cantidad de intervenciones día a día en los hospitales. Centenares de millones de intervenciones se hacen al año en el país. Hemos mejorado en nuestros promedios de estancia, en nuestros reingresos, en las infecciones nosocomiales. Pero ojo, señor senador, y eso está en el proyecto, nosotros estamos haciendo unas mediciones que son simples conteos.
pero no estamos avanzando hacia lo que debería avanzar un sistema de salud, que es la agregación de valor. Entonces estamos hablando muy poco de sobrevidas, de funcionalidades y de bienestar de los pacientes. Hacia allá debemos evolucionar y eso nos está dando. Y por último, en esta introducción, en el tema poblacional puro, ¿quién va a negar, como la primera aceptación positiva, que en Colombia hemos evolucionado y hoy la salud es un derecho fundamental autónomo? Tiene esta ley estatutaria. Pero ¿quién va a negar también que es sostenido el crecimiento de las PQRs, de las peticiones, quejas y reclamos, es sostenido el crecimiento de las tutelas y es sostenido el crecimiento de la mala percepción que tiene la población sobre el funcionamiento de las políticas sanitarias? Hoy está en un 81% cuando se suman las percepciones regulares y malas. Entonces, mi segundo grupo de reflexiones: si usted tiene claras esas asimetrías, esas pixelaciones, esas desigualdades, yo creo que la respuesta lógica es: queda claro que se justifica una reforma. Y hago una definición, porque creo que es necesaria. ¿Reforma qué es? Es un proyecto propuesto para cambiar, corregir o mejorar una cosa, cierro comillas. Porque a veces aquí se habla de reforma y la gente dice, no, pero no vaya a cambiar nada. Pues precisamente las reformas, que es lo que usted está proponiendo acá, es para modificar algunas de las cosas. Y hago esa introducción para decirle, no hay que tener temor a los cambios. Porque si usted mira los sistemas de salud son estructuras vivas. Son estructuras que se crean, se expanden, llegan a su máxima potencialidad, decaen, entran en crisis y se deben reformar. Y ese es un punto en el que estamos. Entonces hay que entender que es un estadio natural de todos los sistemas de salud en el mundo y por lo tanto usted no se debe negar, más bien usted debe saber leer, entender y obrar. Debo decirle lo siguiente: de esa técnica de doble aceptación, la verdad, salen una serie de señales sobre los cambios requeridos. Y todo el mundo habla, señor senador, de la reforma estructural. Pero yo quiero preguntar, o quiero decir, ¿será que todo el mundo sabe cuáles son las estructuras de un sistema de salud? Las estructuras son la de gobernanza, aseguramiento, financiación, prestación de servicios, tecnología, información y recursos humanos. Son las más notables estructuras de cualquier sistema de salud. Entonces, si usted es capaz, con un proyecto, de modificar la mayoría de esas estructuras, usted puede hablar de reforma estructural. Creo que es lo que se está necesitando y creo que es lo que se está planteando. Mi tercer grupo de reflexiones: desde el gremio hospitalario nosotros hemos hecho propuestas desde hace mucho tiempo y hay una propuesta muy madura que se denomina revolución en el sistema de salud. Y decimos con mucha seriedad, ojalá sea la revolución, pero si no hay revolución, por lo menos que sea la evolución del sistema de salud. Y esa revolución tiene varios componentes. El primero, la atención primaria en salud. Pero hago un comentario que siempre lo hago: no hay que ver la atención primaria en salud como una medicina para los pobres, como una pobre medicina, como una pobre tecnología. No, la clave de este sistema de salud es la evolución en la atención primaria de salud, entendida como ¿qué? Como una capacidad, mejoramiento en la capacidad de la base del sistema para resolver cada vez más problemas. La medicina general, las profesiones generalistas, la medicina familiar, el papel de ese hospital público allá en el primer nivel, en la baja complejidad, que sea cada vez más resolutivo. Esa es la verdadera revolución que tenemos que hacer. Un sistema que salga a buscar gente sana y no solamente esperar gente enferma, como es lo que nos está pasando en el día de hoy. La palabra clave en esta revolución es la resolutividad, la capacidad de focalizar con enfermedades trazadoras, la capacidad de pronto de repensar y volver a tener programas verticales para cierto tipo de patologías. Esa es el primer eslabón. El segundo, las redes integradas de servicios de salud. Y para decirlo de una manera muy rápida, simplemente es juntar la epidemiología con la demografía, con el asentamiento territorial, que es la geografía, con la oferta de servicios y con las fuentes de financiación. ¿Y todo eso para qué? Para rodear al ciudadano y ofrecerle todas las soluciones de salud ahí en el área donde él reside. Esa es una política o una propuesta antifragmentación de servicios, que es uno de los grandes problemas que tenemos. El tercer punto de esa propuesta es lo que nosotros denominamos la evolución de la EPS al administrador regulado, que
alguna medida usted lo está mencionando allí, y lo que se hace es reconocer que se necesita la labor de agencia en el centro del sistema de salud, pero esa agencia tiene que ser una agencia de atención, un agente de la población y un agendador de soluciones a través de procesos de coordinación, logística y auditoría. Debe ser remunerado por esa labor y hasta debe tener primas por resultado y por desempeño, pero no deben manejar la enorme masa monetaria del sistema, sino que deben ser remunerados por un porcentaje o una tasa de administración. Ese es un factor clave, el uso y la tenencia de los recursos de la salud. Y el cuarto punto de nuestra propuesta sería la caja única o el banco de la salud. Hoy ya hay una estructura que se parece, que es ADRES, y ese debe ser un acumulador de riesgo, un acumulador de recursos, es la caja que preserva los dineros de la salud, es un recaudador y pagador, y es la mejor estrategia para evitar los costos de transacción, intermediación e indudablemente los asuntos de corrupción. Dos coadyuvantes grandes: no debe haber integración vertical. Ese es un conflicto de intereses irreductible, que lo vemos como todos los días arroja sus malos resultados dentro del sistema de salud, y se debe evolucionar hacia un sistema unificado. Cuarto punto, y ya entro en los comentarios del proyecto. Pero antes de eso debo decir, la estrategia del aseguramiento se debe mantener, senador, y para todos los presentes. Es que en el año 93 la decisión estratégica fue crear un esquema de aseguramiento. Y una de las tácticas dentro de esa estrategia era crear una administración del aseguramiento a través de la creación de la figura de EPS. Por eso, no es un sinónimo aseguramiento y EPS. El aseguramiento es la estrategia, la EPS es una de las tácticas. Entonces, un ajuste en la táctica no puede ser interpretado como una eliminación del aseguramiento. Y les debo decir, es que el aseguramiento es la suma de todo. ¿De dónde sale el aseguramiento? De los impuestos generales, de las cotizaciones, del gasto de bolsillo. Se conforma un OPC, se hacen unos cálculos actuariales, se crea un plan de beneficios en salud, se presta a través de una red de prestadores, se hace una gestión del riesgo a través de una EPS, se hace un gobierno y una inspección, vigilancia y control y una participación social. La suma de todo eso da el aseguramiento. Entonces, el cambio en una de las eslabones no es la destrucción del sistema de aseguramiento, que ese es uno de los temores grandes. Con respecto al proyecto de ley 215, nosotros ¿qué destacamos? Lo primero, la creación del PLUS, el Plan Único de Salud. Ese PLUS es una promesa de valor que ustedes están haciendo para conservar lo que ya se dijo en la ley estatutaria y lo que está funcionando hoy como unificación de los planes. Eso es importante para que la población sepa que aquí hay estabilidad y progresividad. Ese PLUS tiene promoción y prevención, tiene internación hospitalaria y tiene denominación específica a los procedimientos quirúrgicos. Eso es valiosísimo, ese artículo. El segundo que destacamos: usted tiene un artículo donde habla de las enfermedades crónicas. Ahora lo mencionaban, es que el perfil de carga de enfermedad en Colombia cambió. Hoy el 83% es enfermedad crónica y uno ve todos los proyectos o todas las políticas y muchas están centradas en lo agudo. Ese mundo de lo agudo ya pasó. Coexistimos con todas esas patologías, pero hoy lo más importante es la enfermedad crónica. Claro que aquí tiene que haber una política nacional de enfermedades crónicas. Esa es la carga de enfermedad mayoritaria en el país, por eso destacamos que existe ese artículo. Tercero, usted al Instituto de Evaluación de Tecnología en Salud le da un papel valiosísimo de árbitro. Una entidad que soluciona controversias y conflictos al interior del sistema. ¿Cómo la necesitamos? Para dejar de hacer interpretaciones unilaterales, tanto del gobierno como de todos los otros agentes. Ese es un artículo que yo lo destaco, es valioso. Que haya un único régimen, la integración contributivo y subsidiado, es una evolución hacia ese sueño que tenemos de un sistema uniforme, de un sistema unificado. Usted, dentro de esa unificación, hace algo que es muy valioso para las mujeres pobres de este país, y es asimilar ese concepto de la licencia de maternidad del régimen contributivo, y hace esa asimilación de prestación económica que yo creo que se debe llamar un subsidio a la maternidad o una prima a la maternidad en las mujeres pobres.
Eso es un avance de equidad en este país. Nosotros lo destacamos. Usted habla de una depuración del aseguramiento, por supuesto, y de los aseguradores. Si esa figura va a continuar igual, tiene que tener solidez económica, financiera, y tiene que tener un pool de aseguramiento que sea suficiente para evitar todo lo que hemos tenido a lo largo de los últimos años. En ese proyecto hay un artículo sobre la territorialización del aseguramiento. ¡Qué bien! Que volvamos a aterrizar y a entender, es que la población tiene un asentamiento geográfico. ¿Cómo vamos a avanzar nosotros en un sistema de regiones, en un país de regiones como el que tenemos, si no somos capaces de hacer una territorialización adecuada en el sistema de salud? Fundamental. Sé que hay que afinarle algunas cosas, pero que esté allí nos indica que vamos caminando y estamos recogiendo el trabajo de unos actores que han sido descuidados, como las entidades territoriales, y que la ausencia falta, se nota en los problemas del día a día. La UPC, unidad de pago por capitación, usted allí deja en la ley, lo eleva a categoría de ley, que los incrementos de la UPC se vean reflejados en las relaciones con los demás agentes. Eso es progresividad, eso es equidad y eso es eficiencia económica dentro del sistema. Usted le concede a la población la oportunidad de actualizar, de conocer en línea la actualización de las IPS que conforman la red que cada uno de ellos tiene. Eso puede apuntar a disminuir la pixelación que nosotros hemos mencionado. Habla del examen único para ingreso a las residencias, pero no se queda ahí, porque eso está dentro de un programa nacional de residencias médicas. Es un abordaje inteligente, integral y más amplio de lo que tenemos hasta el momento. Pero en recursos humanos destaco que ustedes en el proyecto de ley no se quedan, cuando hablan de recursos humanos, centrados en los especialistas, sino que es uno de los pocos proyectos que yo he visto que es capaz de tener la interfaz entre lo especializado, el eslabón perdido que sería la medicina familiar, y la repotenciación de la baja complejidad que es la medicina general. Los tres eslabones juntos, esa es una visión integral de lo que debe ser recurso humano, por supuesto, muy centrado en medicina. Esperamos que se pueda extender a todas las otras profesiones. Habla de las nuevas fuentes de financiación. Bienvenidas las nuevas fuentes de financiación, y qué bueno que quede aquí estipulado que se va a trabajar por impuestos saludables. No sé si ese sea el nombre adecuado, o impuestos a sustancias nocivas, o impuestos a actividades nocivas o de riesgo, pero lo cierto es que los está teniendo en cuenta el concepto y se van a generar nuevas fuentes de financiación, porque indudablemente nosotros vamos a requerir un reforzamiento en la financiación y la estructura económica del sistema. Usted crea un programa de saneamiento financiero en el sistema, algo parecido a lo que se ha aprobado ahora como la ley de punto final o el acuerdo de punto final, pero tiene en cuenta ese gran dolor que son las cosas corrientes que pasan a vencidas, las carteras mayores de 360 y entre 180 y 360 días. Ustedes están escuchando el clamor del sector prestador que todos los días reclama por ese mal funcionamiento del sistema de salud. Como un aporte a la transparencia, este proyecto crea un repositorio oficial de precios. Todas las transacciones se van a poder ver, se van a conocer los precios, se van a conocer los contratos. Yo sé que habrá muchos a los que no les guste, pero a nosotros nos parece fundamental. Si vamos a poner, ponemos todos en el tema de transparencia. Bienvenido a ese artículo. Lo mismo que el sistema interoperable de información en salud, y el último artículo que usted lo destacó, que creo que se debe ajustar la redacción para que quede más claro, el de las ARS, las administradoras nuevas, que reemplazarían a la figura de la EPS, sin administración de recursos financieros y gestionando el riesgo sanitario. Para nosotros, y con pago directo, para nosotros, estos son los artículos más destacados del proyecto. Voy terminando y me hago una pregunta: ¿el proyecto puede ser complementado? Yo creo que sí. Yo creo que este es un proyecto que es una muy buena base, es un muy buen arranque. He destacado algunos de los artículos. Yo creo que hay que hacer algún reforzamiento en este tema del papel de las EPS, porque el ámbito ya no es solamente el de la gestión de un riesgo, entendió el riesgo como algo que eventualmente va a pasar en el futuro y que va a tener unos desenlaces.
Señoras y señores, es que aquí el riesgo ya se convirtió en sí. Entonces hay que hacer un reforzamiento en la gestión de la siniestralidad que ya tenemos en el país. Lo mismo que en un ámbito con proclividad a la corrupción, en un ámbito de zonas grises y en un ámbito con erráticas políticas públicas y con una muy difícil gobernanza, creo que se tienen que hacer algunos reforzamientos del proyecto. ¿Y dónde están esos complementos? Yo creo que hay otras propuestas interesantes. Le ofrecemos nuestros documentos gremiales y sé que cada uno de los intervinientes tendrá algunos textos y conocimientos que ofrecer para que este proyecto se complemente. También sabemos que existen buenos proyectos de ley, inclusive de la propia colectividad de Cambio Radical, y que hay algunas iniciativas gubernamentales. Destaco algunos números: el proyecto de ley 062 en Cámara, el proyecto de ley 090, el proyecto de ley 233, el proyecto de ley 118, que están avanzando en el trámite legislativo. Nosotros creemos que de allí hay una cantidad de elementos que podrían servir también como inspiradores para hacer un reforzamiento de este muy buen texto inicial. Nosotros vemos como positivo y muy lógico lo que usted nos ha propuesto hoy al sector, pero también celebramos que el presidente de la República, el doctor Iván Duque, esté hablando de un pacto por la salud y esté hablando de una reforma estructural al sistema de salud. Nos parece muy positivo, y yo creo que lo mejor de todos estos mundos que le he mencionado y de todos esos conocimientos y de todos esos respaldos políticos, todo lo mejor de eso se puede integrar para convertirlo en un texto de reforma estructural muy robusto. ¿El algoritmo cuál sería? La agenda de esta reforma tiene que ser manejada desde arriba, por ustedes, las cabezas en el Senado y en la Cámara, pero también por el presidente de la República. El reemplazo debe ser inteligente, es decir, aquí los colombianos tenemos que construir sobre lo que ya hemos logrado dentro del sistema de salud. Y el cambio, si bien tiene que ser profundo, o aspiramos a que sea profundo, tiene que ser sencillo. Tiene que haber grandes mecanismos, no puede haber zonas grises, y los roles tienen que ser puros de los agentes. Termino con lo que debía haber empezado. Aquí se necesita una visión de sistema. ¿Cómo soñamos nosotros desde el gremio hospitalario la visión de este sistema? Un sistema humanista, prevencionista, un sistema eficaz, un sistema donde la calidad sea un atributo y no un sobrecosto, un sistema igualitario, un sistema resultadista, un sistema gobernable, racional y lógico. Muchas gracias.